Bienvenidos a la sesión 4 de esta temporada número 7 y quiero introducirme al tema con esto. Por mucho tiempo se ha argumentado que la fe saca a las personas de su realidad. Por mucho tiempo se ha dicho que la fe vuelve a las personas fanáticas. Es decir, una persona fanática no considera la realidad y actúa abruptamente sobre ella. Por ejemplo, hemos oído de casos de personas que les dicen: no tomes ningún medicamento, estás enfermo, no tomes ningún medicamento, solo ora, solo pon tu confianza en Dios y Él te va a sanar. Este argumento conlleva cierta razón, tengo que decirlo tristemente. Este argumento lleva cierta razón cuando la fe es predicada como una magia cristiana, una magia pintada de cristianismo. No hagas nada tú, deja que Dios haga todo, deja que el amo de la lámpara maravillosa haga todo. Tú tranquilo, tú no tomes medicamentos, no leas los periódicos para que no te inquietes y deja que Dios obre. Este argumento tiene razón cuando la fe es mal enseñada, cuando se le dice a alguien o se le dispone con la predicación a negar la realidad. Tú niega tu realidad, tú declara lo que el Señor está haciendo. Suena bonito, pero muchas veces no funciona así. Este argumento tiene realidad, este argumento de que la fe convierte a personas en fanáticas, personas que niegan su realidad o personas que son enseñadas en la iglesia para que vean a la realidad como su enemigo. Ciertamente la Biblia dice que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. O sea, hay una creencia en nuestro corazón que va más allá del sistema de valores y pensamientos de este mundo, pero vivimos en este mundo. La verdad es que al pasar de los años, en mi poca experiencia de 51 años, y al estudiar las páginas y las historias de la Biblia, llego a una conclusión. Más que nada no por mi experiencia, sino por lo que dice la Biblia. No hay nada más razonable que la fe. Tú no puedes enfrentarte a la realidad, o algún día enfrentarás una realidad la cual va a ser imposible de enfrentar si no tienes un poco de fe. Ahora, no hay nada más realista que la fe. O sea, la fe es lo que debería de abrirnos los ojos para ver la realidad como realmente es, valga la redundancia. Porque también te diré que muchos de nosotros nos abrumamos mucho por realidades que no existen. Nos creamos escenarios ficticios en la mente y en los sentimientos y andamos viviendo por esas falsas realidades. Entonces, cuando tú tienes fe en Cristo y tu vida se estabiliza, eres una persona capaz de ver la realidad. Es más, la primera realidad que tú puedes ver cuando estás en Cristo es tu realidad. O sea, mucha gente se siente que es súper buena onda y que los demás son muy malos, pero cuando te encuentras con Cristo te das cuenta de tu propia maldad, la cual a veces supera aquella maldad que estás juzgando en otras personas. Pero no hay nadie sino el Espíritu Santo, dice la Biblia, quien nos convence de pecado. O sea, el Espíritu Santo te convence de tu realidad. Para empezar, te convence de la realidad que está a tu alrededor. Cuando llega el Espíritu Santo en tu vida, es como si prendieran la luz de una habitación oscura que tiene desorden, alimañas, peligros, y tú no ves hasta que Dios abre tus ojos a la realidad que estás viviendo.
Toda tu vida te han dicho en lo que estás mal y no entiendes. Hasta que Dios enciende la luz en tu corazón, es cuando te das cuenta de tu realidad y de la realidad que te rodea. Cuando Dios te perdona y te enfrentas a la realidad del perdón, es cuando muchos despiertan a darse cuenta cuánto perdón le deben a la gente. Pero cuando Cristo viene a tu vida, empiezas a ver tu propia realidad, la realidad de tu entorno. Por eso digo que no hay nada más razonable que la fe. Por eso digo que no hay nada más realista que la fe. Así que, bueno, me pregunto hasta este punto, ¿podemos ser una iglesia realista o vamos en contra de lo que dice la Biblia? ¿O tenemos que ser una iglesia alucinada con que la realidad no existe y solamente confieso la palabra y por una magia que no comprendo y no entiendo, las cosas van a solucionarse? Pero yo creo en un cristianismo consciente. Yo creo en un cristianismo realista que es capaz de transformar la realidad, que es capaz de transformar mi propia realidad, que es capaz de revelar mi propia realidad, la realidad de mi entorno, la realidad de mis necesidades. Hay gente que vive pensando toda la vida que tiene una cierta necesidad, pero cuando Cristo alumbra sus ojos se da cuenta que no era una necesidad, que era una necedad lo que tenía. La fe es realista. A veces la realidad sube de nivel, se complica y entonces es tu oportunidad de ejercer tu fe. Cuando no lo ves así, la realidad se complica, tú te amargas y te quieres ir por la puerta falsa, te quieres escapar de ella y lo único que haces es retrasar todos tus procesos en tu vida. No hay nada más fuerte que la realidad. Cuando Dios quiere entrenarnos y desarrollarnos en una fe poderosa, nos va a enfrentar con la realidad. Nunca la va a quitar de delante de nosotros. Nunca. Nunca. Habrá veces que Dios haga un milagro en medio de la realidad. Habrá veces que Dios haga un milagro incomprensible dentro de la realidad. Habrá veces que Él lo haga, pero Él lo va a hacer cuando Él quiera hacerlo. Nosotros no lo vamos a presionar a que lo haga. No hay nada más fuerte que la realidad. Pregúntale esto a Jesús estando en el huerto de Getsemaní antes de ir a enfrentar los días de la pasión. Ningún día fue quitado de los días que Jesús tenía que pasar por ese sufrimiento. Ningún día. No fue quitado ni el viernes, no fue quitado el sábado, no fue quitado ni un clavo menos, ni un clavo más. Jesús tuvo que enfrentar una realidad muy dura con una fe más dura e inquebrantable. No hay nada más fuerte que la realidad. Pregúntale a los discípulos en medio de la persecución. La semana pasada hablé de eso. No hay nada más duro que la realidad. Pregúntaselo a la adversidad con la cual te estás enfrentando el día de hoy. Quizá no hay nada más duro para ti que eso que estás pasando. Y la realidad está ahí para entrenarte y desarrollar en ti una fe poderosa. Hoy, después de esta introducción, quiero que vayamos a analizar un texto bíblico. Un texto sobre esta importante verdad que estamos abordando el día de hoy. La fe sola no es suficiente. Y voy a abordar varios puntos, pero quiero que abras tu Biblia en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Vamos a estar ahí navegando entre los versículos 14 al 26. Yo te recomiendo que leas toda esta porción de la escritura en tu casa, pero lo que vamos a hacer ahorita, porque no nos alcanza el tiempo, vamos a ir a algunos puntos principales que se desprenden de unos textos que me parecen muy importantes para aprender el día de hoy sobre este tema. Lo primero que vamos a leer es Santiago capítulo 2 versículo 14. Dice: amados hermanos, amigos, familia, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra
con sus acciones. ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Dios mío, para todos aquellos que tengan argumentos en su mente contra este mensaje de que la fe y la realidad coexisten, de que la fe y la realidad se necesitan una a la otra, y de que la fe y la realidad no se van a negar nunca. Si tú eres de estas personas llenas de fe y que te cala que hables sobre la realidad y su importancia sobre tu vida, tú que no quieres reconocer tu realidad, date cuenta de esto. ¿De qué te sirve decir que tienes fe si tu fe no se demuestra en la realidad? Punto número 1. Hay un abismo entre decir que tenemos fe y llevarla a la vida real. Es muy fácil hablar. Por eso la Biblia puso una cláusula para todos los habladores. El cristianismo no se trata de palabras. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, en autoridad, en algo que se vea, no en algo que se escuche nada más. ¿De qué nos sirve decir que tenemos fe si no se ve en el terreno de la realidad? ¿Puede acaso esa clase de fe ser útil para salvar a alguien? La respuesta es no. No es útil. El cristianismo no se trata de palabras. El cristianismo se trata de una realidad que habla por sí sola. Una fe aplicada a la realidad que habla por sí sola y alcanza personas para Cristo. ¿Por qué crees que mucha de la gente a la que le hablamos de Jesús no viene a la iglesia? Porque no ve nada en nuestras vidas. Solo ruido, solo habladurías, solo recomendaciones. Pero no ven consistencia, no ven que la fe que profesamos está operando en el terreno de nuestra realidad. Y dicen, pues es nada más que pan con lo mismo. Gente que viene a hablar, gente que viene a decir, pero gente que no tiene consistencia en la realidad. Cristianismo no se trata de palabras, se trata de una realidad que habla por sí sola. Y déjame decirte que sin esa clase de fe, la iglesia no puede llevar salvación a ningún lado. Sin una clase de fe que se ve actuando el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en mis horas pico de trabajo, en mis momentos de mayor fastidio durante la semana. Una fe que no actúa en mis peleas matrimoniales, una fe que no actúa en la crianza de mis hijos, una fe que no opera en mis finanzas. Una fe de domingo, dice la Biblia, no lo digo yo. ¿De qué sirve profesarla? La respuesta es: en absoluto, para nada sirve. La fe sola no es suficiente. Necesita una realidad en la cual mostrarse para que incluso pueda haber salvación para otras personas. El mundo en el que vivimos está harto de oír hablar a la iglesia de su fe mágica. El mundo está harto de no ver resultados prácticos de la fe que decimos que profesamos. Y por eso dice y pregunta la Biblia: ¿esta clase de fe podrá traer salvación al mundo? No, la respuesta es no. En segundo lugar, quiero que leamos Santiago 2:17. Como pueden ver, sigue hablando la Biblia, no son mis teorías o mis ideas. La Biblia dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente y por eso basé y le puse a este mensaje este título, porque la Biblia así lo enseña. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Qué duro, qué difícil mensaje. Qué difícil mensaje para todos aquellos que quieren evadir la realidad,
para todos aquellos que no quieren enfrentar su realidad, qué difícil mensaje. Porque no todo es magia aquí. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos, dice la Biblia, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Uy, qué fuertes declaraciones, qué fuertes palabras. O sea, déjame te digo algo que aquí la Biblia nos enseña. La fe es productiva dentro de la realidad. ¿Alguien lo escuchó? La fe es productiva dentro de la realidad. O sea, la fe genera cambios que se ven. La fe genera cambios que se pueden tocar, que se pueden evaluar. La fe genera cambios profundos, cambios reales, cambios duraderos. Los puedes ver. La fe genera resultados. Pero la fe por sí sola no es suficiente, a menos que se esté enfrentando a la realidad y en medio de la realidad esté produciendo, dice la Biblia, buenas acciones. Si no hay una producción de parte de la fe, si la fe no está produciendo buenas cosas en nuestra vida que se pueden ver, entonces dice la misma Biblia que la fe es muerta y aparte es inútil. A este punto número 2 lo he llamado así: el secreto para inutilizar la fe y la fórmula para tener una fe muerta. Aquí está revelado, aquí está claro. Para tener una fe inútil, para tener una fe muerta, solamente hay que hacer una cosa: sácala de la realidad. Saca tu fe del contexto de la realidad y entonces tienes una fe inútil y una fe muerta. Y ahí está la fórmula y el secreto para destruirla. ¿Quieres una fe inútil y muerta? Sácala de la realidad. Huye de tu realidad. Auséntate de tu realidad y entonces tendrás una fe inútil y una fe muerta. ¿De qué sirve un depredador? Lo dije la semana pasada, lo vieron ahorita en el video de recapitulación. Y yo me pregunto, ¿de qué sirven unos leones y unas leonas en un zoológico donde se les avientan trozos de carne? Ellos mismos, se ha comprobado, están en una constante angustia, en una constante depresión por no ejercer su fiereza, por no ejercer su poder, por no ejercer su autoridad en el hábitat en donde deberían de estar. Cuando tú encierras tu fe en la religiosidad de la vida y te ausentas de la realidad, tu fe se hace inútil y tu fe puede llegar a morir, como muchos depredadores mueren en cautiverio. Quiero que leamos dos textos más para ir a un tercer punto. Versículos 18, 19 y 20. Ahora bien, dice en esta conversación, en esta carta, ahora bien, algunos podrán argumentar. Algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones. O sea, yo soy de los de la fe y habrá quienes viven en el mundo real. Yo soy de la fe. Yo no leo los periódicos, yo no le creo a los doctores, yo solo la fe. Dice, ahora bien, ok, podrás traerme ese argumento, pero yo te tengo una pregunta. ¿Cómo me mostrarás tu fe si no hay buenas acciones en tu vida? ¿Cómo me vas a mostrar que eres una persona de fe si tu fe no está operando en tu realidad? ¿Cómo le vas a mostrar a alguien que la fe es productiva si no está produciendo nada en tu realidad? ¿Cómo vas a bendecir a otras personas con tu fe si tu fe no te bendice ni a ti mismo en tu realidad?
¿Cómo? ¿Cómo me mostrarás tu fe si tu fe no produce buenas acciones? Dice Santiago, yo les mostraré mi fe a través de las buenas acciones. Es decir, no hay un mejor argumento. Es mucho más poderoso un mensaje de fe que muestra resultados en la vida real que una fe abstracta y superficial que no produce nada en nuestra vida diaria. Ahora, versículo 19 y 20. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. ¡Qué bien! Bien hecho. Eso lo hacen también los demonios. O sea, no me sorprende que me vengas a decir, porque mucha gente quiere apantallar a todo el mundo diciéndole la cantidad de fe con la que se maneja. Mira, yo creo mucho en el poder de la oración. ¿Sabes? ¿Quieres que te diga algo yo? Yo no creo en el poder de la oración. Yo creo en el poder del que responde las oraciones. Yo no creo en el poder de leer la Biblia. Yo creo en el poder de aquel que escribió la Biblia. No creo en el poder de la iglesia. Creo en aquel que inauguró y murió y dio su sangre por la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia, no yo. No, es que yo tengo mucha fe. Bien hecho. Aún los demonios, la única diferencia es que ellos realmente saben que es cierto y tiemblan. O sea, no hace gran diferencia que tú digas que tienes una gran fe en la oración o en un cuarzo o en lo que quieras. Dice la Biblia, qué tontería a esto. ¿Acaso no te das cuenta que la fe cristiana sin buenas acciones es inútil? Se trata de que nuestra fe esté en Cristo. Se trata de que nuestra fe actúe en la vida real. Se trata de que la fe produzca resultados para la gloria de Dios y para nuestro propio bien en nuestras vidas. Por eso repito que es mucho más poderoso un mensaje de fe que muestra resultados en la vida real que una fe abstracta o superficial que no produce nada en nuestra vida. Muéstrame tu fe por tus obras, dice la versión que muchos de ustedes traen. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿A qué se refiere? Vamos a simplificarlo. Tú dices que tienes fe. Ok. Tú dices que tienes fe en Cristo Jesús, en aquel que te amó y se dio en la cruz y te dio nueva vida. Tú dices que tienes fe en lo que Él ha hablado, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho, en su persona. Tú dices que tienes fe, ok, entonces muéstrame tu fe por tu vida matrimonial. Muéstrame tu fe por la forma en que crías a tus hijos. Muéstrame tu fe por los resultados personales que estás obteniendo de orar cada día, de leer la Biblia cada día. Muéstrame tu fe por tus resultados. Muéstrame tu fe por tu lenguaje. Muéstrame tu fe por tu mentalidad. Muéstrame tu fe por tus avances como persona. Muéstrame tu fe en el terreno de las acciones. Esa es la única fe válida. Esa es la única fe que es aprobada por Dios, aquella que funciona en la realidad. Muéstrame tu fe por los buenos resultados de lo que estás haciendo. Y quiero ir a un cuarto punto, creo que es el último, y a una última porción que quiero que leamos de la Biblia. Dice el versículo 21 y 22. Me sorprende que empiece con esta pregunta. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
Pero fíjate lo que dice: ¿no recuerdas? ¿No recuerdas? Tú que has luchado con este mensaje, fe y realidad. Estoy predicando que la fe y la realidad son dos cosas que Dios creó. Están delante de nosotros, estamos viviendo en medio de ellas. Obviamente habrá momentos que la fe devore la realidad, claro que sí. Habrá momentos que la realidad entrene y mejore nuestra fe. Pero no es el enemigo. El enemigo está más allá de la realidad. El enemigo es Satanás, no es la realidad. ¿No recuerdas esto? ¿Por qué lo dice la Biblia? Porque somos olvidadizos, sobre todo con los principios que nos producen problemas a nuestra comodidad. ¿No recuerdas lo que pasó con Abraham? Cómo Abraham no solo tuvo fe, sino que tuvo que accionar. No solo tenía una relación con Dios. Cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, salió, se movió, entró en acción dentro de la realidad. Tuvo que enfrentar muchas situaciones dentro de la realidad: penurias, complicaciones, batallas, traiciones de familiares muy cercanos. ¿No lo recuerdas? Tómate esta pregunta de parte de Dios. ¿No recuerdas lo que dice mi palabra? Y luego dice el versículo 22, después de mostrarte la vida de Abraham, dice: ¿ya ves? Otra pregunta. El versículo 22 empieza con otra pregunta: ¿ya ves? ¿Cuándo usamos esto? Cuando alguien dice: sí, ¿ya ves? Ve nomás qué hermoso es que Dios conversa con nosotros a través de la Biblia. Imagínate Dios en una conversación contigo y dice: oye, ¿no te acordabas de esto? O sea, estás argumentando que la fe, que no, que este pastor está loco, que... A ver, ¿no te acordabas de mi palabra? ¿No te acordabas de Abraham? ¿No te acordabas que la realidad permite que la fe deje de ser inútil y esté muerta y sea una fe productiva y una fe viva? ¿Acaso no recuerdan quién soy yo? ¿No recuerdan que su fe puede operar en la realidad? ¿Acaso no lo recuerdas? ¿No ha hablado Dios contigo acerca de este tema en algunos momentos? Y luego no, cuando tú caes en cuenta y dices: oh sí, no te ha dicho Dios, ¿ya ves? ¿Ya ves? Dice el versículo 22, ¿ya ves su fe y sus acciones? Uy, Dios mío, ahí está la conexión de toda esta temporada. Hablando de Abraham, su fe y sus acciones coexistiendo. Su fe y sus acciones, y lo dice más claro, actuaron en conjunto. Su fe y su realidad actuaron en conjunto. Y sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Así como la Biblia nos revela el secreto para tener una fe inútil y muerta, también este pasaje cierra dándonos el secreto y la fórmula para tener una fe cada vez más completa, una fe cada vez más robusta, una fe cada vez más sólida, una fe cada vez más madura, una fe cada vez más productiva, una fe cada vez más poderosa, que es capaz de coexistir con una realidad muy dura y vencerla en un dado momento. El secreto: tu realidad y tu fe actúan en conjunto. Tu realidad hizo que tu fe fuera más completa. Quiero concluir con esto. Versículos 24 y 26 los vamos a leer, pero vamos a leer primero el 24. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos, y no solo por la fe. Santiago 2, 24. O sea, la realidad juega un papel
en mi justificación delante de Dios. O sea, la realidad, la combinación, la interacción, la coexistencia de mi realidad con la fe genera un resultado de avance y de crecimiento en mi relación personal con Dios. No solo la fe, también mi realidad me va haciendo que Dios vea en mí su justicia. Dios mío, escúchalo por favor. La realidad opera en ti para que Dios vea cómo avanza la justificación que Cristo ha traído a tu vida, la salvación, la gracia, el favor, la misericordia. Cuando Dios ve que esos valores están actuando en la realidad, Dios dice: bien, bien, vamos avanzando. La combinación, la interacción, la coexistencia que se da entre la fe y la realidad generan un resultado de avance en nuestro caminar con Dios. Y versículo 26, para cerrar, y Santiago también para cerrar su discurso sobre la fe y la realidad. Así como el cuerpo sin aliento, sin alma, está muerto, así también la fe, que no opera en la realidad, así también la fe sin buenas acciones está muerta. La fe que no opera en la realidad está muerta. Y no podemos vivir cargando un muerto con nosotros. Necesitamos que nuestra fe se avive. Necesitamos que nuestra fe sea productiva. No podemos caminar siendo una iglesia con una fe muerta o con una fe inútil. Si algo quiero que te lleves en tu corazón el día de hoy es esto: no dejes morir tu fe, por favor. No dejes morir tu fe sacándola de la realidad. Desata tu fe dentro de la realidad.